otros tópicos. Por cierto, les dejo por aquí, déjenme lo pongo, al otro grupo también ya se los pasé. Por favor, mucho cuidado con ese número. Ahí es en el espacio en contactar para cualquier duda que tengan y que me puedan realizar la pregunta, ¿sale? Muy bien, pues vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Hablábamos de multiculturalidad, de muchas formas de expresión, sobre todo para nosotros que somos producto de una mezcla de culturas. Ustedes ya vieron que tuvimos contacto con las culturas asiáticas, que tuvimos contacto con las culturas de los africanos y que, bueno, los españoles y los europeos que venían a nuestro espacio, pues también nos dejaron y nos provocaron una mezcla de cultura importante. Y el tema del día de hoy tiene que ver con esa película que vieron ustedes en la semana, o que no la han visto, pero que la van a ver, que se llama Hecho en México. ¿Sale? Vamos a ver cómo es que hemos ido mezclándonos y cómo es que han ido apareciendo estas expresiones culturales. Por favor, anoten en su cuaderno o en su Word la fecha del día de hoy. Es 18 de febrero de 2021. Y van a poner Hecho en México. Perdón, nuestra herencia cultural. Nuestra herencia cultural. Y aquí le voy a pedir a Dana que me ayude con esta información que está en pantalla, que me ayude a leer esta primera información. Sí, maestro. Como puedes ver a tu alrededor, hay personas morenas, blancas, apiñonadas, rubias, de cabello negro, de ojos rasgados, de narices chatas o aguiñeas. Aguileñas, así como Aguileñas, puntiagudita. Ajá. con apellidos autocon... Permítame un momento, es que estoy en computadora y no se ve bien. Autóctonos, no te preocupes. Vamos a esperar un momentito a que Dana pueda cambiar o pueda hacer un poquito más grande su pantalla, porque si en la computadora se ve chiquito. Si ustedes llegan a tener un iPad o un teléfono, con los dos deditos pueden hacer más grande su pantalla y sin problema les hace como el zoom en la lectura que están haciendo. Tú nos dices, Danita, ¿por qué tienes cerrado tu micro? Déjenme ver qué me puso por aquí. No, no hay que copiar todavía nada, Raciel, ¿eh? Todavía no te preocupes. Muy bien, en lo que Dana va resolviendo esta parte de la computadora, les voy a pedir, por ejemplo, vamos a seguir con apellidos autóctonos o de origen europeo, árabes e incluso chinos, y todos son mexicanas y todas son mexicanas. Es decir que sí, en la calle si vamos pues viendo a la gente nos vamos a dar cuenta de que existen este tipo de personas, ¿no? Entonces voy a continuar déjenme ver si está Dafne. ¿Estás por ahí, Dafne? Dafne Princesa. Sí, maestro. Ok, ayúdame con este segundo párrafo. Pero hemos ido para siempre desde ahí. Ajá, pero hemos sido siempre así. Ajá. Ok. Pero hemos sido siempre así. Seguro has notado que los mexicanos somos gente muy diversa, desde nuestras apariencias hasta nuestra forma de hablar. Por eso es importante que te preguntes,
cómo ha pasado. Eso te ayudará a comprender mejor el contexto en el que vives y a revalorar tu historia familiar, la de tu comunidad y la de tu país. Ok, muy bien, gracias. En ese sentido, pues tienen que entender que pues hemos sido producto de de esta mezcla de culturas. Gracias, Danita. Por favor, si me ayudas con el último parrafito, está súper bien. Los Sí, últimos dos. es importante desde ahí. Sí, desde ahí. Es importante hacer conciencia sobre la diversidad cultural del país, ya que es muy probable que la mayoría de tus compañeros o tú mismo tengan por lo menos algún familiar que nació en otro estado de república o quizás ya no habita en la región en la que vivió parte de su infancia. Finalmente, todos nosotros somos el resultado de una combinación de pueblos, historias, mitos y tradiciones. Por lo anterior, este eje temático te ayudará a comprender que somos mexicanos, que compartimos una historia nacional y, aunque nacimos en el mismo país, también somos diferentes. Muy bien. Por favor, van a anotar en su cuaderno esta información. Van a anotar que somos el resultado de una combinación de pueblos, historias, mitos y tradiciones. Van a poner en mayúscula. Somos el resultado, la S mayúscula nada más. Somos el resultado de una combinación de pueblos, historias, mitos y tradiciones. Eso es lo que resume todo lo que hemos leído. Después vamos a poner punto y seguido. Ustedes me dicen primero cuando ya hayan terminado, la primera parte. Ya, maestro. Gracias. Somos el resultado de una combinación de pueblos, historias, mitos y tradiciones. Punto y seguido. Vamos a comprender que somos mexicanos, coma, que compartimos una historia nacional y, coma, aunque nacimos en el mismo país, coma, también somos diferentes. Aquí está esta parte de la información. Aquí en vez de te ayudará es vamos a comprender que somos mexicanos, que compartimos una historia nacional y aunque nacimos en el mismo país, también somos diferentes. Perfecto. ¿Queda entendida esta primera idea, muchachos? Póngame en el chat, por favor, si entienden esta idea, si queda clara. ¿Ya tenemos que copiar? Esto de aquí, vamos a comprender que somos mexicanos, que compartimos una historia nacional y aunque nacimos en el mismo país, también somos diferentes. Por favor, Lilian, toma una captura de pantalla para que podamos avanzar. Ya le tomé foto. Perfecto. Bien, pues voy a continuar entonces con el apunte. Muy bien, continúa por favor con la lectura, Julieta. Sí. Nuestro país es un caleidoscopio. Antes, quédate ahí tantitito. ¿Qué es un caleidoscopio? Dice un conjunto diverso y cambiante. O sea, es diverso y cambiante. Perfecto, adelante, ahora sí, Julie. México es un caleidoscopio cultural formado por diferentes etnias o grupos: indígenas, mestizos, afroamericanos, asiáticos y blancos. Las fotografías y tu propio árbol genealógico dan cuenta de lo diversos que son los pobladores de nuestro país y nos hacen reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros posee rasgos tan distintos y se relacionan con el entorno de una manera tan particular. Esto, como te podrás imaginar, tiene mucho que ver con nuestra historia personal y nuestra forma de ser.
Perfecto, entonces vamos a poner en nuestro apunte. Nuestro país es un caleidoscopio. Ya vimos que caleidoscopio tiene que ver con este conjunto diverso y cambiante, ¿sale? Y una etnia es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lingüísticos, comunitarios e históricos. Por ejemplo, las etnias que se encuentran en Yucatán, que son pueblos que todavía tienen estas costumbres originarias. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Nuestro país es un caleidoscopio, conformado por diferentes etnias. Y van a poner 3 flechitas, 1, 2, 3, 4, 5 flechitas, muchachos. Una que diga indígenas, otra que diga mestizos, otra que diga afroamericanos, otra que diga asiáticos. Déjenme ver si me faltó una quería ver si podía abrir aquí el apunte y ayudarles. Y blancos, ¿sale? Entonces quedaría algo así. México es un caleidoscopio. México es un caleidoscopio y le vamos a poner conformado por diferentes etnias. ¿Sale? Y aquí entonces es lo que yo les decía. Van a hacer, yo voy a insertar un cuadro de texto para que pueda ponerlos como si fueran flechitas. Quiero poner un cuadro de texto simple. Espérenme tantito, para que yo pueda moverlo. Aquí voy a poner. La primera es indígenas mestizos afroamericanos. Y aquí voy a poner aquí. Afroamericanos, asiáticos y blancos. Okay. Y aquí en insertar ustedes pueden poner, por ejemplo, las flechitas y ya nada más irlas colocando al lugar que ustedes quieran que se dirija. Esta, por ejemplo, yo la quiero de color rojo. Así. Y ya puedo copiarla y pegarla. Para que tengan las diferentes flechitas, que sepan que esto está hablando de las etnias. O diferentes grupos que tienen los mismos rasgos. ¿Me explico? Ahí está. Sí. Si yo quisiera que todo esto hiciera referencia a algo, pudiera ponerle aquí una llavecita que me hiciera referencia a todo esto, miren. Así como esta que voy a poner aquí. Y ya nada más ponerle yo de color negro. Si veo que está muy encimado, lo puedo jalar aquí. Y por ejemplo, estas flechitas, para que puedan ustedes moverlas todas al mismo tiempo, pueden seleccionar una y pueden ir poniendo con la tecla control para seleccionarlas todas. Con un clic derecho las pueden agrupar. Aquí está este botoncito de agrupar. Y entonces se mueven todas en conjunto. No tienen que mover una por una. Estos son trucos para hacer ¿cómo se llaman? Los apuntes. Ok,
Ok, entonces aquí ya tenemos, México es un caleidoscopio conformado por diferentes etnias que tienen esas características. Ok, ahora vamos a avanzar. Aquí les estoy enseñando también a conformar sus apuntes con la herramienta de Word. Ok, adelante, por favor, Valentina, estos dos parrafitos. Gran parte de la riqueza de nuestro país surge de la mezcla e interacción de las distintas culturas que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional. La diversidad cultural es una fuente de conocimientos, desarrollo artístico y distintas visiones del mundo. Las diferencias en realidad nos ayudan a tener un panorama más amplio y completo de las cosas, ya que nos permiten comparar varios puntos de vista y formas de vivir. El Ok, primer mira, Vale, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo podrías poner esta información resumida en el apunte? La diversidad cultural es una fuente de conocimiento, desarrollo artístico y distintas visiones del mundo. Ok, perfecto. Entonces vamos a colocarlo en nuestro apunte. Para ello voy a copiar este mismo cuadro de texto y lo voy a poner aquí. La diversidad cultural es, me regreso, fuente de conocimientos, desarrollo artístico, y distintas visiones del mundo. ¿Okay? Si les pasa, por ejemplo, como a mí, que se cortó, pueden hacer más grande el cuadro de texto y eso les va a permitir ampliar la información. En este caso, lo que voy a hacer yo aquí es justificarlo para que puedan ver el texto un poquito más cerradito. Así. Y aquí lo que voy a poner es, voy a resaltar este término que es la diversidad cultural. Ok, entonces, ahora sí, Vale, continúa por favor. El primer país latinoamericano en identificarse como nación multicultural fue México. De este modo se buscó reconocer y garantizar los derechos de los diferentes grupos étnicos del país. Este término se refiere a la aceptación de la diversidad cultural que existe en cada país y en el mundo. Perfecto, entonces fíjense bien, esta es la parte de la diversidad cultural y por ejemplo, aquí está en este gráfico la población de mestizos, de blancos, de indígenas y de otros. Fíjense bien lo que voy a hacer aquí porque es parte de lo que quiero que pudieran ustedes en determinado momento hacer en los apuntes. Si lo están haciendo en computadora, van a poder hacerlo como yo. Ahí está la gráfica. ¿Ya la vieron? Y voy a imprimir la pantalla. FN, imprimir pantalla o como impriman ustedes pantalla. Y lo voy a llevar a mi apunte. Aquí está mi apunte. Le voy a dar clic derecho. Voy a bajar mi cursor. Lo voy a pegar por aquí a ver si se puede pegar. Se va a pegar toda la hoja. Todo lo que copié. Toda mi pantalla completa. ¿Ya vieron? Y aquí lo que me interesa es el gráfico. Por eso es que le doy clic a la imagen adentro. Y en la parte de arriba dice formato de imagen. Y está esta herramienta que está aquí que se llama recortar. Lo que quiero hacer es únicamente tener la gráfica. Eso es lo que me interesa. Una vez que ya delimito, le doy un enter y ya me quedó la gráfica bien puesta.
para que yo pueda poner este gráfico en donde yo quiera, le doy clic al arquito y le pongo, por ejemplo, delante del texto para que yo lo pueda mover a donde yo quiera. Fíjense bien, ¿eh? Ya aquí yo lo puedo mover a donde yo quiera. Lo voy a poner aquí abajito para que me dé chance de seguir escribiendo. Entonces, fíjense bien cómo la mayor parte de la población es mestiza. Una parte importante de este gráfico, o la gran mayoría, son mestizos. La otra parte la conforman los blancos y los indígenas. El 3% es de otros, y otros no especificados es el de color rosita. ¿Sale? Entonces ahí está la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Para los que no tengan la posibilidad de hacer eso, lo que van a hacer es abrir el libro, que lo tienen en electrónico en su página, y lo van a copiar para que, lo van a copiar en su cuaderno para que lo puedan tener. ¿Sale? Ángel Gabriel, no seas malito, me ayudas por favor con 1, 2, 3 parrafitos desde la multiculturalidad. ¿Está muy chiquito, Ángel? Sí, maestro, yo no me alcanzo a ver bien y yo estoy Ok. en computadora. No seas malito, ahorita te lo pongo acá. Déjame, veo que nada más que se vea. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, ya está más grande. ¿Desde dónde, maestro? Desde aquí de la multiculturalidad, y ahorita te acomodo este otro párrafo. La multiculturalidad se vincula tanto con la potencia de los derechos y cultura indígenas como la lucha por reconocer a los grupos étnicos que habitan en nuestro país. Por ejemplo, los grupos que viven en territorio nacional y los que se descienden de los africanos traídos como esclavos durante la colonia. En México existen poblaciones afrodescendientes, pero han sido invisibles por años. Fue hasta 2015 cuando el INEGI la consideró un censor. Los En un censo. resultados mostraron que este grupo conformaba un 1.2. 1.2 de la población del país y que se localizó principalmente en los estados de México, Veracruz y Oaxaca. Ok, gracias, Ángel. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta multiculturalidad que tenemos es una lucha por reconocer a estas poblaciones que tienen diferentes características, y, por ejemplo, habla de la población afrodescendiente, que sobre todo se encuentran en los estados de México, Veracruz y Oaxaca. Y por razones obvias, ustedes pensarán que allá pues hay gente que tiene la piel de color más morenita y que tienen esas características de descendencia, o por ejemplo, el cabello más enredado, como la cuestión de los, ¿cómo se llama? De los africanos, ¿no? Entonces, pues así es como va funcionando esta situación de la multiculturalidad. Ahora le voy a pedir déjenme veo quién anda por acá. Dafne Ayetel, ¿tienes tu micrófono? Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Me puedes ayudar con el siguiente párrafo, por favor? ¿Desde dónde? Es importante reconocer. Es importante reconocer quiénes son y de dónde vienen nuestros antepasados, porque tenemos derecho de saber por qué somos como somos, por qué tenemos un determinado color de piel y cuál es el origen de nuestras tradiciones y costumbres. También estamos en deuda con todos esos pueblos por todas partes, sus contribuciones y la sociedad. Arribita, a la historia de la nación. A la sociedad, a la historia de la nación y a nuestra visión del mundo.
Por ello, el Estado mexicano y la sociedad en general están en proceso de reconocerlos jurídicamente, a fin de garantizar que tengamos las mismas oportunidades y condiciones que el resto de la población y hagan valer sus derechos como individuos y como pueblo. Ok, entonces, uno de los objetivos es que todos tengamos las mismas oportunidades y condiciones que el resto de la población. Entonces, eso sí lo vamos a colocar aquí. Vamos a poner, igual voy a copiar uno nuevo. ¿Cuál es el objetivo de reconocer la multiculturalidad? El objetivo de reconocer la multiculturalidad es que todos tengamos las mismas oportunidades. Y había otra cuestión que se me pasa aquí. Y condiciones que el resto de la población. Voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a colocar la palabra clave que es multiculturalidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gracias, Leo. Pues entonces somos multiculturales porque pues estamos conformados así desde la época de la colonia. Sí, primero éramos una sociedad que no tenía contacto con el resto del mundo, salvo con aquellos náufragos que llegaban aquí a la tierra de América, ¿no? De lo que conocemos como América. Después llegan los españoles, con la invasión llegan los europeos, es decir, era una mezcla de españoles con indígenas. Empiezan a levantar este deseo por conocer el continente, llegan aquí italianos, llega gente de Europa, ¿verdad? Nosotros establecemos una ruta comercial con Asia, que es conquistada por España, Filipinas, y empezamos a tener contacto con estas costumbres, con el asunto de lo que hoy les decía el barrio chino, el barro, el asunto de la cerámica, que era traída de allá, el marfil, y empezamos a tener contacto con otras ideas de cultura y de religión. Pero también acaban con los indígenas en Cuba y empiezan a traer esclavos afroamericanos. Y ellos también tienen sus ideas, sus costumbres, la manera de pensar y de interpretar el mundo. Pues ya les platicaba que ellos son los que traen para acá el asunto de la religión de los santeros, ¿no? Por ejemplo. Y es así que empezamos a conformar un poco de asiáticos, un poco de afroamericanos, un poco de europeos, y entonces hoy por hoy, busquen en la parte de la religión y se van a dar cuenta que hay personas que son de religión católica, otros que seguramente hay en México la comunidad judía, seguramente hay otros que son santeros, habrá mormones, habrá testigos de Jehová, y esto habla de multiculturalidad, ¿sale? Muy bien, pues vamos a regresarnos para acá. Esta enorme diversidad cultural, como ya has estado aprendiendo, se manifiesta todos los días a través de la gran cantidad de lenguas originarias que se hablan en México, la pluralidad de manifestaciones artísticas, fiestas o tradiciones, los usos y costumbres de cada región, la indumentaria, las religiones que se profesan y los rasgos físicos, entre otros muchos aspectos. Aquí, por ejemplo, acabo de colocar rasgos religiosos, pero voy a poner, por ejemplo, manifestaciones artísticas. Aquí voy a poner ejemplos.
Bueno, así lo vamos a poner. Manifestaciones artísticas. Por ejemplo, en esas manifestaciones artísticas pudiéramos tener nosotros a la Guelaguetza, por ejemplo. Es una tradición de un bailable en Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué otra manifestación artística se les ocurre que pudiera haber en este espacio? Si no es artística, díganme, por ejemplo, una fiesta, una tradición o usos y costumbres de cada región. Día de Muertos. El Día de Muertos, muy bien. ¿Alguien conoce la Feria de San Marcos? Sí, yo sí. Esa Feria de San Marcos es... Déjenme, le quito el acento. Feria de San Marcos. La Feria del Caballo. Yo también. En Texcoco, ¿verdad? Luego, por ejemplo, ¿qué otras manifestaciones culturales? La Llorona. ¿Qué otras manifestaciones culturales? Los tamales. ¿Qué otras manifestaciones culturales? El pozole. Bueno, aquí hablamos de gastronomía, ¿verdad? De manifestaciones culturales y artísticas. Por ejemplo, ¿alguien ha bailado el son de la negra? Que es otra manifestación artística y cultural. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Ninguna otra? El molcajete. Ándele, muy bien, el molcajete. Y así, la danza de los viejitos. Y si ustedes se dan cuenta, si yo le rascara en alguna cuestión de gastronomía, de manifestación artística o cultural, empezaría yo a tener muchos ejemplos. El Callejón del Beso, el Callejón del Diablo en Guanajuato, la misma Alhóndiga de Granaditas, el asunto de las pinturas de la época barroca, el asunto de las iglesias que se construyeron o los conventos que se construyeron en la época colonial. ¿Me explicó? El muralismo. Aquí entonces entran todas estas manifestaciones artísticas, ¿sale? Muy bien, déjenme, veo en qué voy. Creo que ya voy a terminar. Sí. Bien, pues el pasado me ayuda a entender quién soy. Y bueno, dice aquí, hay una pregunta aquí que ya la respondimos. Dice, ¿a partir de qué momento de nuestra historia comenzó el contacto entre los diferentes grupos étnicos originarios, los españoles, los africanos y los asiáticos? ¿Quién me dice en qué momento? Después de la conquista. Después de la conquista, ¿verdad? Empezaron estas manifestaciones. Pero recuerden que antes del arribo de los españoles ya había náufragos, ¿se acuerdan? Entonces también esta diversidad cultural tiene que ver con el interior de la República. ¿Sale? A ver, aquí lo vamos a poner en el apunte. Voy a poner otro cuadrito más. Déjenme que se puso negro mi pantalla. Aquí está. Vamos a poner la diversidad cultural también tiene que ver con el interior de la hoy República Mexicana.
Porque ¿a poco creen ustedes que olmecas, zapotecas, mayas, los mexicas, los tarascos, ¿a poco creen que tenían las mismas costumbres? La misma No. comida. Por eso es que esta diversidad cultural también empezó con el origen prehispánico, ¿sale? Entonces, esta diversidad cultural también tiene que ver con con nuestro interior de la República. Miren, aquí les puse el pozoles, es el pozole. Muy bien, muchachos, pues vamos cerrando esta sesión. Les pido por favor que esto que tengo yo, el pequeño apunte que tengo, por favor lo envíen. Me voy a regresar por acá. Y por aquí ven las vasijas de Talavera poblana. Esta es Talavera poblana. Esta es una herencia de los asiáticos, ¿eh? Muy bien, pues me voy a regresar para acá para poder tomar la asistencia. Muy bien, a ver, díganme cómo vamos. Antes de que me van a poner la asistencia y me van a poner cómo vamos en la clase de historia. ¿Qué les parece la clase de historia? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Aprenden, no aprenden? ¿Cómo vamos con esta parte? Entonces, váyanme colocando en el chat su nombre y si les gusta la clase y cómo vamos avanzando. ¿Sale, Esmeralda? Vuélveme a poner ahí nada más, Esmeralda, si vamos avanzando, si te gusta la clase o no. Por favor, igual todos los que ya me están escribiendo. Ángel, no nada más tu nombre. Ya vimos que sí estuviste presente, Ángel. Más bien, anótanos si vas aprendiendo o no en la clase. Perfecto. Rebeca, platícame, ¿ya pusiste por ahí tu asistencia? No, maestro, en eso estoy. Excelente. Muy bien, muchachos. Sí, bueno, pues hay veces que no todos lo que tenemos en la vida nos llama la atención, pero sí, tienes razón, ¿eh? Perfecto, muchachos. Los que ya me pusieron su opinión, los que ya me escribieron, por favor pueden ir saliendo. Por ahí tienen ya la forma de contactarme para que si en algún momento tienen interés con las clases de las que platicamos, me hagan llegar un mensajito, por favor. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. maestro. Hasta luego, maestro. Fin de semana. Hasta Nos luego, vemos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Ya, Se cuidan, profe. Maestro. cuídense mucho. Camila, ¿cómo estás? Sayonara, profesor. Sayonara. Hasta luego, maestro. Cuídate mucho, Luis Ángel. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense mucho.